buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final. La mejor forma de concluir una semana e iniciar la nueva lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Esta semana se produjo el fallecimiento de don Fello Suberví Bonilla, que hace tiempo, pues ya él prácticamente se había ido, porque don Fello, después de esta carrera política tan larga, que pasó por distintas funciones de manera exitosa por el ayuntamiento del Distrito Nacional, fue muy buen ministro de, de turismo también, y un político muy querido y un gran amigo que era Fello Suberví. Sin embargo, antes de morir se había ido, porque el ser humano no es otra cosa que su mente. Cuando ya se va la memoria, cuando uno realmente llega al nivel de no distinguir entre los suyos, de no saber ni siquiera quién es uno mismo, ya uno se ha ido. Esa es una forma realmente triste, impotente de la desaparición, porque eh, la sufre la persona que uno no sabe qué cosas se pregunta cuando está en un mundo que desconoce, pero todos los que están en el entorno de la persona lo sufren mucho. Un hijo que va a saludar a su padre, va a darle un beso a su padre y que su padre no le conozca. Eso, señores, es realmente muy, muy triste. Entonces, don Fello queda pues en el recuerdo de todos nosotros por eh, el gran ser humano eh, que, que fue. Así es que nos unimos a la tristeza que une a toda su familia, a toda la gente que lo quiso durante, durante muchos años. Entonces, señores, miren, en estos días casi todos los temas están relacionados con reformas, con leyes que intentan salir, digamos, con cierta rapidez, aunque hayan sido ya leyes de discusiones dilatadas. Pero asimismo han ido apareciendo una serie de objeciones y de conflictos. Por ejemplo, se ha aprobado en la Cámara de Diputados la ley de inquilinato. Entonces, dice la Asociación de Bancos Comerciales con relación a esa ley que crea, digamos, restricción directa a los principios fundamentales del derecho civil. Es decir, que esa ley crea restricción directa a los principios fundamentales del derecho civil, como es la autonomía de la voluntad entre las partes. Y discute sobre todo el que la ley vincule a bancos al contrato de alquiler entre dos partes, que tenga que mediar un banco. Se habla del banco agrícola, se habla del banco de reservas. Entonces, la Asociación de Bancos Comerciales considera que que esto es incorrecto. Dice que el proyecto de ley de alquileres que establece el depósito obligatorio
como garantía del contrato de alquileres en los bancos y pide la comisión revisar el artículo 15 y 16 porque se le atribuyen funciones en que no tienen atribuciones legales ni operativas. Yo quiero decir además que esto del depósito del alquiler en un banco suena bien y debería ser así, pero va, digamos, en una vía contraria a la de la realidad. Porque ¿qué ocurre con el tema de los depósitos? Los depósitos, primero, todo el mundo sabe que el corredor o el administrador del inmueble, si la persona no lo está alquilando directamente, el corredor o el administrador del inmueble disponen de uno de los depósitos que se les entrega y se quedan con un depósito. Entonces, si son 3 depósitos, solamente quedan 2 depósitos. ¿Qué ocurre? Que el que está alquilando la vivienda, el que está alquilando la habitación, lo que hace es que los arreglos que tiene que hacer para alquilar el apartamento, para alquilar la habitación, los hace con el depósito. Aprovecha el depósito para hacer los arreglos que deban hacerse. Y ya luego tiene ese compromiso, sabe que ha recibido un depósito. Pero ese es el uso habitual del depósito en la República Dominicana. Si es una cuestión de un local comercial, lo mismo. Se usa siempre el depósito para reparaciones, para alquilar el inmueble. Esa es la realidad. Aunque las leyes dispongan que hay que depositarlo, que hay que llevarlo aquí, la realidad es que eso es una manera de capitalización para poder alquilar el inmueble. Entonces, yo creo que en este caso, esta propuesta, pues, debe aguardar discusiones para tratar de escuchar estas opiniones. La Asociación de Bancos dice que esa disposición introduce un tercero que carece de competencia legal y genera riesgos operativos legales y de reputación. Es un pacto entre el arrendador e inquilino. La propuesta de ley dice que, dice la ABA, también obliga a notificar los contratos a supervisor bancario y eso es una carga sin precedente, alejada de las funciones del sistema financiero. Entonces, señores, hacemos una pausa para entonces presentar cuáles fueron los 10 temas de mayor impacto esta semana. En breve. Bueno, otra iniciativa que tiene muchos cuestionamientos es la de la modificación al Código Laboral. En principio, parecería que esto no iba a tener, lucía que esto no iba a causar mayores polémicas, porque esa es una modificación muy tibia que se está haciendo al Código Laboral. El tema más polémico, que es el de la cesantía, se dejó fuera, y entonces se estaban haciendo algunas modificaciones puntuales que incluso habían sido consensuadas. Y lo que se informó desde el principio era que esa era la propuesta de modificación, porque esa había sido la propuesta consensuada. Pero después resulta que parece que lo que se aprobó se salió del consenso. Se aprobaron aspectos que no estaban en el consenso. El Diario Libre esta semana hizo un resumen
de los temas que han creado, digamos, objeciones por parte del empresariado. Y están las posiciones del empresariado y de los sindicalistas. Entonces, en primer lugar, resulta que ahora, cuando un trabajador pues ya concluye su actividad laboral, se supone que va al disfrute de una pensión. Va al disfrute de una pensión que el empleador ha aportado para esa pensión. Sabemos que la pensión por los bajos salarios en la República Dominicana realmente no es suficiente. No es suficiente. Es decir, que la gente difícilmente pueda mantenerse con lo que le va a tocar de pensión, pero eso es lo que está establecido. Bueno, ahora se estableció que aunque la persona se vaya de pensión, la empresa tiene que hacer una liquidación. Entonces, eso dice que, dicen los empresarios, que el planteamiento del proyecto aprobado es injusto y costoso porque el empleador ya paga el sistema de pensiones, lo que sería pagar doble desahucio y pensión. Si un empleado se jubila, estarían en ese doble pago. Explican que el factor afectaría los aumentos de salario y disminuiría la generación de empleos al agregar otro costo al empleo. Entonces, bueno, las indemnizaciones y la cesantía y todo tendrían un paso máximo de 10 días para pagarse. Pero si una pequeña empresa en 10 días no ha podido pagar, entonces la deuda empieza a crecer porque aumenta un día de pago por cada día dejado de pagar. Entonces cualquier microempresa que está ahorcada, que ha liquidado a una persona, pero tal vez no le puede pagar en 10 días, sino que necesita 15 días o necesita algún tiempo, el costo se le eleva muchísimo y eso la puede sacar de juego. Dice que muchos micros y pequeñas empresas tendrían consecuencias muy negativas y se verían forzadas a cerrar por las indemnizaciones y sanciones desproporcionadas. Critican que se incluyó lo acordado, pago por transferencia en vez de cheque y cálculo proporcional si no se paga todo. Rechazan que el Senado excluyera a las zonas francas del artículo, por lo que tendrían que pagar bonificaciones. Es decir, las zonas francas ahora van a tener que pagar bonificaciones en la República Dominicana. Eso es muy bonito, porque todo el mundo dice, bueno, eso es beneficio para el trabajador. Pero ¿y cómo van a pagar bonificaciones las zonas francas si no son ni siquiera empresas locales? Empresas locales, sino que pues son empresas que pueden estar establecidas en cualquier parte del mundo. Y vienen aquí dentro de un régimen de zona franca que no incluye eso, ni aquí, ni en Centroamérica, ni en ninguna parte. Pero como nosotros estamos muy bien, vamos a poner entonces al pago de bonificaciones. Le vamos a adicionar ese tema a la zona franca para que se vayan a un sitio donde no tengan esa carga. Yo creo que ahí hay cosas que hay que atenderlas. Señores, vamos a presentar de inmediato cuáles fueron, además de estos temas que hemos ido tocando, los de mayor impacto esta semana. Adelante.
Rafael Antonio Fello Subervi Bonilla es alcalde del Distrito Nacional y uno de los políticos emblemáticos del Partido Revolucionario Dominicano PRD. Falleció el pasado martes a los 83 años de edad. Fello Subervi fue un importante dirigente del PRD al que dedicó más de 5 décadas de militancia y a través del cual ocupó cargos públicos. Subervi fue 2 veces alcalde de Santo Domingo desde el 1986 hasta el 1990 y desde el 1994 al 1998. También fue ministro de Turismo y candidato vicepresidencial en las elecciones de 2004, luego de ceder las aspiraciones presidenciales, acompañando a Hipólito Mejía en la boleta oficialista. Durante su gestión como alcalde, lideró proyectos emblemáticos como la peatonalización de la calle El Conde, la creación del primer cuerpo de policía municipal y la implementación del relleno sanitario en Duquesa. De igual forma, impulsó obras como el Boulevard de las Estrellas en la avenida Winston Churchill y la fuente cibernética del Malecón. Subervi fue además un dirigente clave en la estructura del PRD, donde llegó a ser secretario general y vicepresidente. Dirigió 17 campañas electorales, tanto propias como de otros candidatos, y participó en las luchas internas del partido, incluyendo las primarias del 1999, donde compitió por la candidatura presidencial. En 1982, durante el gobierno de Salvador Jorge Blanco, fue designado ministro de Turismo, cargo que volvió a ocupar en 2001 bajo la administración de Hipólito Mejía. En ese rol promovió políticas de impulso al sector turístico y recibió el Premio Mundial del Turismo. El presidente Luis Abinader designó mediante el decreto 386-25 al economista y académico Magín Díaz como nuevo ministro de Hacienda, quien fuera director general de Impuestos Internos entre 2016 y 2020 durante el gobierno de Danilo Medina. El también catedrático universitario tiene una trayectoria de más de 2 décadas en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas, tanto en el ámbito nacional como internacional. Magín fue subsecretario de Estado de Finanzas en el gobierno del presidente Hipólito Mejía. Posteriormente se desempeñó como viceministro de Política Fiscal y de Crédito Público, siendo una de las figuras técnicas clave en los procesos de reformas y en negociaciones con organismos multilaterales. A nivel internacional, ha sido consultor del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo BID y ha asesorado a gobiernos de El Salvador, Honduras, Belice y Uruguay en reformas fiscales y políticas macroeconómicas. El Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, CUED, reconoció el problema que representan las pérdidas en las 3 compañías públicas, pero aseguró que existen avances medibles y verificables en la mejora de este indicador. La entidad sostuvo que los datos más recientes muestran avances concretos en la contención de pérdidas, especialmente en Edenorte y Edeeste, además de ratificar su llamado de firmeza en la lucha contra el fraude eléctrico, el principal generador de pérdidas no técnicas en el sistema. El presidente del CUED, Celso Marrancini, afirmó que el crecimiento de las pérdidas es en la actualidad el más bajo en 5 años, evidenciando una tendencia a la reversión. En el documento, Marrancini confirma la reducción de las pérdidas en Edenorte, que pasó de 26.1 a 25%, en tanto Edeeste, históricamente la más afectada, bajó de 55% a 54,5%, a pesar de haber tenido que depurar una base de datos alterada por el anterior gerente, quien manipulaba facturas. En cuanto a Edesur, Marrancini explicó que el aumento de las pérdidas obedeció a la eliminación de contratos con grandes usuarios no regulados que adquirían energía por debajo del costo de compra y dijo que los acuerdos permitían vender a $0.07 el kilovatio, generando pérdidas importantes que alteraban artificialmente sus indicadores. El funcionario reveló que en algunas zonas hasta el 30% de los clientes están conectados de forma ilegal. Ante esta realidad, el CUED ha desplegado operativos, procesos judiciales, desconexiones y la incorporación de nuevas tecnologías. No es posible avanzar si quienes no pagan energía continúan recibiéndola sin restricciones, sentenció Marrancini. La vicepresidenta del Partido de la Liberación Dominicana PLD, Soraima Cuello, junto a una comisión de dirigentes de esa organización, visitó la ciudad Juan Bosch, confirmando el deterioro de los servicios básicos y la calidad de vida de los residentes que adquirieron viviendas en este proyecto habitacional, tal y como lo vienen denunciando hace aproximadamente 3 años, que se ha convertido en un sinfín de quejas y denuncias ante el colapso de los principales servicios básicos en la ciudad Juan Bosch, aún permaneciendo bajo la dirección del Ministerio de la Presidencia
violencia, interrupción en el servicio de agua potable y contaminación, inestabilidad en el suministro del servicio eléctrico, ineficiencia del transporte público, tardanza en la recogida de basura, baja calidad en el servicio sanitario, paralización de obras en construcción, funeraria, anfiteatro e iglesia, inundaciones y otras problemáticas son las que reportan los residentes del proyecto. De igual manera, denunciaron que entre 16 y 18 horas es el tiempo estimado que se ausenta el servicio de energía eléctrica, además de la falta de iluminación en las calles del complejo residencial, el complejo de apartamentos de bajo costo, concebido durante los gobiernos del expresidente Danilo Medina, fue diseñado como un modelo residencial integral con acceso a tiendas, escuelas, un hospital, instalaciones deportivas, parques, huertos urbanos y centros para adultos mayores y personas con discapacidad. Ante el cuestionamiento sobre una posible mutilación al Jardín Botánico por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones como estrategia para ayudar a descongestionar el flujo de vehículos en la Avenida República de Colombia, ciudadanos, ambientalistas y expertos han encendido las alarmas en torno a un posible daño ambiental al Jardín Botánico. La simple idea por parte del Ministerio de Obras Públicas de mutilar unos 11.000 metros cuadrados al Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael María Moscoso para supuestamente ampliar de nuevo parte del proyecto vial en ese entorno, está empezando a generar preocupación entre los botánicos. Ricardo García es director del Jardín Botánico, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y miembro de la Academia de Ciencias, deploró que justo cuando este pulmón ecológico va a arribar a sus 50 años de servicios el próximo 15 de agosto del 2026, el regalo que reciba sea su mutilación. Me opongo radicalmente a que el Jardín Botánico Nacional sea mutilado para utilizar su espacio en la ampliación de la Avenida República de Colombia. Se pretende tomar alrededor de 11.000 metros cuadrados de ese entorno que contienen partes vitales del jardín. Asimismo, ambientalistas como Domingo Contreras y Nelson Bautista, director de la Fundación Acción Verde, indicaron que las soluciones a los problemas de tránsito en las ciudades no deben pensarse en función de reducir las áreas verdes. Contreras calificó de inaceptable este nuevo intento y consideró que jamás las soluciones a la movilidad urbana deben ser mutilando espacios como estos, que representan un pulmón ecológico. De su lado, Nelson Bautista asegura que hay que apostar a la movilidad colectiva, no a la individualidad, y recortar el verde no debe ser la opción, salvo casos extremos, para desarrollar un país. La Gran Manzana vivió el pasado lunes por la noche una de las peores lluvias registradas en su historia reciente. En apenas una hora cayeron 2.07 pulgadas de agua, lo que convierte este episodio en la segunda hora más lluviosa jamás registrada en la ciudad, solo superada por el aguacero provocado por el paso del huracán Aida en 2021. Dos personas murieron cuando su vehículo resultó arrastrado por un río en Plainfield, Nueva Jersey, sin que los servicios de emergencia que se encontraban en el lugar pudiesen rescatarlas. Las escenas de caos se multiplicaron con pasajeros atrapados en vagones del tren 1 en la estación de 28 Street, mientras una catarata de agua inundaba la plataforma. Las líneas 1, 2 y 3 fueron suspendidas en Manhattan debido al colapso de varias estaciones. En tanto, los trenes M&R en Queens también operaron con retrasos severos por inundaciones. Las fuertes lluvias también afectaron carreteras importantes como la Sawmill River Parkway y la Cross Bronx Expressway, que fueron cerradas temporalmente. Además, los aeropuertos John F. Kennedy, La Guardia y Newark sufrieron largas demoras por el temporal. La tormenta también causó retrasos generalizados en la red ferroviaria de cercanías Metro North, con incidencias en las líneas Harlem, Hudson y New Haven. Paralelamente, varios barrios neoyorquinos quedaron a oscuras, más de 8.000 personas quedaron sin energía eléctrica. El impacto del temporal se extendió más allá de Manhattan. En Nueva Jersey, el gobernador Phil Murphy declaró el estado de emergencia por inundaciones repentinas en ciudades como Newark, Elizabeth y East Orange. Una mujer de 72 años y otra de 32 murieron en un tiroteo el pasado domingo en la iglesia bautista Richmond Road, en Lexington, Kentucky, informaron las autoridades. Según la policía, el sospechoso huyó hacia la iglesia, donde también disparó e hirió a dos hombres después de atacar a un agente estatal cerca del aeropuerto Bluegrass. El sospechoso recibió disparos de 3 agentes que respondieron al hecho y fue declarado muerto en el lugar. La información preliminar indica que el sospechoso podría haber tenido una conexión con las personas en la iglesia, señaló el jefe de policía en una conferencia de prensa. Estados Unidos ha registrado al menos 229 tiroteos masivos en los que al menos 4 personas reciben disparos, sin contar al atacante, en lo que va de 2025.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó por unanimidad una resolución para prorrogar el mandato de la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití, PNUD, hasta el 31 de enero de 2026, en el marco del avance de las pandillas en la isla caribeña. La resolución, aprobada con 15 votos a favor, extiende el mandato de la misión y reafirma su compromiso de apoyar una solución integral, liderada y asumida por los haitianos, que aborde las causas profundas de la actual crisis multidimensional en Haití. Un reciente informe de la PNUD y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, ACNUD, advierte de que están emergiendo signos tempranos de gobernanza criminal en algunos departamentos del país centroamericano, en los que las pandillas se están consolidando como una autoridad gobernante de facto. Según cifras de Naciones Unidas, en Haití han muerto al menos 4.864 personas entre octubre de 2024 y junio de 2025, solo a causa de la violencia de pandillas, que ha dejado además cientos de personas heridas, secuestradas, violadas y víctimas de trata. Albert Randing, el nuevo secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, destacó que República Dominicana siempre ha mantenido una actitud de colaboración con Haití ante la crisis que se encuentra sumergida esa nación. Al conversar en exclusiva con el Listín Diario, Randing comentó que República Dominicana tiene un firme compromiso con la asistencia a Haití, especialmente en términos de coordinación humanitaria y defensa de sus necesidades en la esfera regional. Randing indicó que el país, como Estado soberano, tiene potestad de regular sus fronteras e implementar leyes migratorias, además de garantizar el cumplimiento de las medidas. El secretario general de la OEA comentó que durante su gestión como secretario de ese organismo internacional se centrará en fortalecer y continuar los programas de apoyo que beneficien a la región y a República Dominicana en particular. Finalmente, el Teatro Nacional Eduardo Brito fue el escenario para un homenaje histórico y profundamente emotivo con Ruby Infinito, un espectáculo que celebró la vida y legado del icónico merenguero Ruby Pérez, al tiempo que rindió tributo a las víctimas del trágico accidente ocurrido en el centro nocturno Jet Set. Ruby Pérez Infinito fue un derroche de lágrimas, talento y honor a la voz más alta del merengue, quien falleció trágicamente en el colapso del Jet Set, donde más de 200 personas perdieron la vida. Un total de 27 artistas, junto a sus 2 hijas, elevaron notas musicales hasta el cielo desde el escenario del Teatro Nacional Eduardo Brito. Ana Beatriz Pérez, hija menor del merenguero, interpretó la canción que grabó con su padre para sus 15 primaveras junto a Handy Ventura. Ambos compartieron miradas, bailes y emociones que culminaron con la interpretación de Préstame mi padre, terminando en lágrimas y fundiéndose en un tierno abrazo. Asimismo, Zulinka Pérez, hija mayor y también corista de su orquesta, subió al escenario junto a su esposo Miguel para interpretar De color de rosa, el mismo tema que entonaba Ruby la noche del colapso. Durante la velada, los artistas interpretaron los temas más emblemáticos del merenguero. Uno de los momentos más conmovedores se vivió al comienzo, cuando se dedicó un minuto de aplausos a las víctimas del Jet Set, mientras desfilaban las banderas de sus países en señal de respeto y memoria colectiva. Con una orquesta de 36 músicos, 10 bailarines y una cartelera de lujo, la velada fue una verdadera constelación de estrellas que abarcó géneros como el merengue, la salsa, la balada y la bachata. Figuras emblemáticas como Mili Quesada, Olga Tañón, Sergio Vargas, Ramón Orlando, Alex Bueno, Miriam Cruz, Eddie Herrera, Toño Rosario, Olga Tañón, los hermanos Rosario, entre muchos otros, ofrecieron interpretaciones que conmovieron al público. El cierre fue apoteósico con El hombre divertido. Todos los intérpretes regresaron al escenario para cantar al unísono, entre lágrimas y sonrisas. Fue un momento de comunión, de gratitud y de despedida, porque aunque ya no esté físicamente, Ruby Pérez permanece infinito en el corazón del pueblo y en cada nota de merengue que haga vibrar una tarima. Bien, hacemos una pausa, retornamos en breve con el enfoque de la semana. La gran sorpresa de la semana, la designación de Magín Díaz
como nuevo ministro de Haciendas, sustituyendo a Jochi Vicente, que había presentado su renuncia el 10 de junio. Entonces, el presidente designó a Magín Díaz. Vicente había renunciado desde que fracasó su propuesta de reforma fiscal, pero el presidente no le aceptó en esos momentos la renuncia, parece que lo dejó para posterior y ahora, digamos, renunció y el presidente designó a Magín. Desde que se produjo esta designación de Magín Díaz, la gente ha empezado a pensar que el presidente va a retomar la propuesta de reforma fiscal. ¿Por qué? Porque Magín Díaz realmente ha sido una persona que ha cuestionado mucho el nivel que tenemos nosotros de desproporción entre los ingresos y los gastos del gobierno. Y probablemente por eso el gobierno ha ralentizado la inversión pública. Porque veíamos estadísticas de los primeros 5 meses de este año y los pagos por intereses de la deuda y abonos de la propia deuda, etcétera, excedían en 2.500 millones los ingresos. Lo que deja claro que todo lo demás que se está haciendo desde el gobierno es con endeudamiento. Que si el gobierno está regalando un desayuno escolar, lo está haciendo con endeudamiento. Que si está regalando unos uniformes, lo está haciendo con endeudamiento. Que si está regalando una comida en los comedores económicos, lo está haciendo con endeudamiento. Que si está colocando un clavo aquí, que si está haciendo esto allí, todo lo demás lo está haciendo con endeudamientos. Eso hay que equilibrarlo, porque nos va a ir llevando a una situación de deterioro que después las medidas tienen que ser más graves que las que se pueden tomar cuando no se ha presentado una crisis, cuando tú tienes la posibilidad de administrar una crisis. Es decir, tú tienes unos recursos limitados y tú sabes más o menos hasta cuándo te pueden durar esos recursos. Entonces, tú con tiempo empiezas a tomar medidas para administrarte y para buscar otros recursos, etcétera. Si tú no esperas que las cosas se te acaben, que te dé una crisis para salir a buscar soluciones. Cuando se actúa así, es el mejor momento. Está el tema del costo político. El costo político, el presidente Abinader, después que fracasó esta propuesta, vio que eso tenía un costo político alto y dijo, yo no voy a hacer ninguna reforma fiscal. Eso no es responsable porque a los presidentes se les escoge para enfrentar los problemas que tiene el país o los países, y ese es uno de los problemas nuestros. Entonces ese es uno de los problemas que un gobierno tiene que encarar y encarar con responsabilidad y discutirlo con responsabilidad con la sociedad, porque lo peor es esperar que vengan tiempos peores. O decir, bueno, un próximo gobierno lo primero que tendría que hacer es esto. Y a los problemas que tenemos ya le acumulamos 3 años más de gastos en base a deudas. 3 años más a esperar un nuevo gobierno para poder hacer una reestructuración. Ese nuevo gobierno va a llegar, se va a sentir acorralado porque va a tener que tomar medidas, pero al mismo tiempo no se va a quedar solo con la responsabilidad de esa medida, sino que va a culpar al gobierno anterior de todo el desastre que hay y posiblemente se crea un ambiente entonces en la que se inicia una persecución judicial contra el gobierno anterior, porque vienen siempre los temas de corrupción, de una serie de cosas, y hay un descontento en la población, y el descontento de las poblaciones en estos países
pues se drena un poco dando circo, y el circo sabemos que se llama persecución judicial. Entonces, yo creo que lo más conveniente es hacer lo que se pueda hacer ahora. Hacer lo que se pueda hacer ahora. Tal vez no se haga una cosa muy radical, pero empezar a introducir algunas mejorías para que las cosas que se vayan acumulando no provoquen un estallido y siempre sean administrables. Entonces, evidentemente que con la llegada de Magín Díaz hay otras posibilidades porque además de su capacidad a toda prueba, de su autoridad, de su honestidad que nadie cuestiona, es un interlocutor que se puede sentar a la mesa con todos los sectores empresariales, pero también con todo el liderazgo político. Con todo el liderazgo político. Es un interlocutor realmente que tiene esas posibilidades. De manera que ahí el presidente ha tenido una ganancia que debería aprovecharla. Señores, vamos a una pausa. Retornamos en breve. Bueno, señores, otro tema importante es el de la situación de abandono en el que se encuentra la ciudad Juan Bosch. El pasado fin de semana, los moradores de Ciudad Juan Bosch, una parte, pues decidieron producir cacerolazo, empezar a hacerse sentir, porque eh, el agua inservible, energía eléctrica muy precaria, que transporte, que acumulación de basura, un abandono total. Fue el ministro Paliza a reunirse con ellos por esas inquietudes y se prometió que cosas que están inconclusas, que incluso tienen su dinero guardado, 1.000 millones, para continuar con las cosas que están inconclusas allí, se van a retomar, que sus servicios se van a mejorar, etcétera. Entonces, nosotros formulamos las tres preguntas al ingeniero Ramón Pepín. Él es el secretario de Obras Públicas del PLD y fue ministro de Obras Públicas del gobierno. Entonces, le preguntamos a él sobre el proyecto Ciudad Juan Bosch, cómo se concibió y la situación en la que se encuentra actualmente. Adelante. Explíquenos el concepto de la ciudad Juan Bosch. ¿Qué soluciones aportaba a la crisis de vivienda, al problema de movilidad y a las necesidades de espacios esenciales para la vida en familia y en comunidad? Bueno, primeramente, muchísimas gracias por la invitación en este espacio. Y en el gobierno del presidente Danilo Medina, eh, se creó una mesa para hacer una evaluación con relación al déficit de vivienda que tenía la República Dominicana en ese momento. Ese déficit de viviendas dignas rondaba cerca de 1,4 millones el déficit, tanto las viviendas cuantitativas como cualitativas. Entonces, se creó ese modelo de fideicomiso para desarrollar un modelo urbano integrado donde los habitantes que iban a residir en esa ciudad tuvieran todo el confort y toda la necesidad cubierta. En ese sentido, el gobierno creó lo que fue ese fideicomiso que tenía o tiene como meta principal
la construcción de 25.000 apartamentos. Ahí, dentro de ese fideicomiso, el gobierno tenía la responsabilidad de construir una serie de facilidades como los servicios básicos, tanto la energía como el agua, como los hospitales, como las escuelas, como la vialidad, porque ahí en esa ciudad se desarrolló prácticamente de manera integral, donde los habitantes tienen prácticamente todo el confort con la cual esa ciudad fue diseñada. Eh, en el proceso de construcción se llegaron a construir cerca de 11.000 apartamentos y con relación a lo que es la vialidad, para poder accesar las personas a sus apartamentos, se construyó lo que fue el primer tramo de la avenida ecológica. Y para facilitarle la movilidad, se previó un espacio que todavía está ahí para que en un futuro se pueda extender la segunda línea del metro hacia la ciudad Juan Bosch. Pero ahí se construyeron, por ejemplo, hospitales, se construyeron escuelas, se construyeron estación de bomberos, se construyeron estaciones de policía para la seguridad. Es decir, la ciudad Juan Bosch fue diseñada dentro de un modelo integral urbano para que los habitantes pudieran tener el confort y no tuvieran la necesidad de salir de la ciudad Juan Bosch, más bien que no fuera a su parte laboral. Pero eh, en esa asociación, podríamos decir, de ese fideicomiso, varias empresas constructoras que están dentro del fideicomiso tienen el compromiso de completar las 25.000 viviendas, que es el objetivo fundamental y la meta para el desarrollo pleno de lo que es la ciudad Juan Bosch. ¿A qué nivel dejó la administración de Danilo Medina ese proyecto? ¿Cuál era el aporte del gobierno y cuál era el rol de los promotores privados? Sí, la ciudad Juan Bosch se desarrolló en 3 millones, punto 6, o sea, 3 millones, punto 6 metros cuadrados. O sea, prácticamente una ciudad. El gobierno del presidente Danilo Medina construyó toda la facilidad, o sea, construyó lo que es el acueducto con un tanque que está ahí. Se construyeron todas las calles, o sea, con una vialidad y que yo diría que es de un país del primer mundo. Se le construyeron dos vías de acceso, una que da a las Américas y la otra es propiamente la avenida ecológica. Y se construyeron, como decía en el principio, una serie de facilidades como hospitales, como parques, también canchas deportivas, se construyeron estaciones de bomberos, se construyó también y se dejó establecido una ruta de la onza. En la parte de los servicios, de lo que le correspondía al Estado Dominicano, prácticamente nosotros podríamos decir que se cumplió en más de un 90% el compromiso del Estado Dominicano en el gobierno del presidente Danilo Medina. Todas esas facilidades que brindaba el Estado le eran devueltas a los adquirientes de los apartamentos a través de bonos que se le facilitaban. Y el compromiso de las constructoras privadas era de construir los apartamentos. De hecho, se construyeron o se dejaron construidos cerca de 11.000 apartamentos que están ahí y están dando el servicio a la población. Lo que nosotros solicitamos es que el actual gobierno por lo menos mantenga en los niveles que recibió la ciudad Juan Bosch, porque ese es un modelo que se debe de replicar en toda la geografía nacional para ir reduciendo lo que es el déficit de viviendas, que como decía, es cerca de 1.4 millones de viviendas que nosotros tenemos de déficit. En la presente administración, primero se hablaba de una gran presencia de nacionales haitianos como inquilinos de las viviendas y más recientemente se ha denunciado un deterioro en todos los servicios, incluyendo el agua potable, escasa e insalubre, la energía eléctrica, el transporte, entre otros. ¿A qué lo atribuye? ¿Cuáles son sus recomendaciones para rescatar Ciudad Juan Bosch? Bueno,
Yo creo que el asunto de los ilegales, de los emigrantes ilegales, es una situación que la vive prácticamente el país en toda su geografía y la ciudad Juan Bosch no escapa justamente a esa problemática, dado que es una ciudad que está en un proceso de construcción, se requiere o utiliza la mano de obras haitiana. Yo lo que entiendo es que el gobierno debe de retomar ese fideicomiso, continuar con el desarrollo de la ciudad Juan Bosch y asumir la responsabilidad que le corresponde como Estado, o sea, mantener lo que son los servicios. Y yo le diría lo siguiente, o sea, los servicios básicos no solamente en este momento están de una manera débil en Ciudad Juan Bosch, sino prácticamente el gobierno ha descuidado los servicios básicos de la población y se siente mucho ahí en Ciudad Juan Bosch. De hecho, nosotros vimos recientemente que los habitantes de Ciudad Juan Bosch estaban prácticamente haciéndole un reclamo al gobierno para que vaya en su auxilio. Y sería una pena que un modelo tan exitoso como es Ciudad Juan Bosch se esté en ese abandono y en ese descuido. Por lo cual, lo que hay que sugerirle al gobierno que asuma la responsabilidad que tiene que asumir. O sea, tiene que ir en auxilio de los servicios básicos, de garantizar esos servicios básicos para que tanto los promotores privados sigan construyendo y sigan dinamizando lo que es la economía del país en el sector de la construcción. Una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, otra de las iniciativas que se ha aprobado, bueno, se aprobó en la Cámara de Diputados. Primero se había aprobado en el Senado, pero hubo mucho cuestionamiento con la cuestión esta de la nueva ley de residuos sólidos. Y la Cámara de Diputados trató de buscar consenso y aprobó varias modificaciones al texto que se aprobó en el Senado y lo hizo buscando los mayores consensos posibles. Entonces, en un resumen podemos decir que estas modificaciones robustecen el marco legal que permite seguir consolidando el sector de la disposición final de residuos sólidos, de manera que paulatinamente vayan desapareciendo los vertederos de cielo abierto. Establece una contribución especial a las alcaldías y distritos municipales para reforzar el pago de la recolección. Dentro de las nuevas tarifas de pago de los sectores se incluye que el costo de transporte de las estaciones de transferencia a los rellenos sanitarios y a las plantas de valorización correrán por cuenta de los gestores, ya no por cuenta del fideicomiso como era antes. Se modifica la contribución de pago, y entonces hay una tabla que explica esa modificación, obliga a la fabricación de fundas y FUAN con un componente que los hace biodegradables. Con esa legislación nos encaminamos firmemente hacia un país libre de basura o, digamos, con mayores controles en todos los sentidos. Ninguna legislación es realmente la óptima, pero hay que buscar lo que se hace más posible y creo que en la Cámara de Diputados se hizo un gran esfuerzo en ese sentido para esta iniciativa. Vamos a ver lo que ocurre ahora en el Senado. Buenas noches.